¿Dónde comienza? Pues la verdad que me recuerdo siempre inmerso entre las ruedas, entonces es difícil saber cuándo realmente he empezado. O sea, desde pequeño, al final es una pasión que nos viene, que nos ha trasladado mi padre, ¿no? Entonces, desde siempre, como dicen en italiano, se dice, hemos comido pasta y bicicleta, ¿no? Y bueno, ¿no? También José corría en bicicleta, por lo tanto desde pequeño siempre he ido a las carreras. O sea, mis primeros recuerdos en la competición al final son en un coche de equipo siguiendo las carreras de José, ¿no? Escuchando el Radio Tour, ¿no? El que cuentan cómo la carretera, quién va escapado, el número no sé qué, de tomar nota de los números, la escapada está está fulanito, menganito. Incluso te diría de chaval con 8, 10 años, 11 años, no recuerdo exactamente, pero incluso de hacer el cambio de rueda de asistencia, de pinchar, de bajarle el coche, de cambiar la rueda, ponerle la rueda de repuesto y empujarlo, ¿no? Es un poco mi infancia en donde he vivido el ciclismo viendo las carreras en la televisión, los grandes campeones, pero asistiendo a las carreras, sobre todo esa etapa, ¿no? En el coche, siguiendo las carreras de mi hermano y con mi padre, ¿no? Eso es un poco el inicio de todo y decir, yo quiero estar allí, ¿sabes? Mi padre con 16 años ya empezó a correr, de verdad. Y el nombre de batalla pues era el Berria, correr. Y de ahí el Berria, tanto que es el apodo nuestro de nuestra familia en Osa de Montiel, ¿vale? Y de ahí viene un poco la pasión del ciclismo. Mi padre después ha sido corriendo hasta el año 69, ¿vale? Estuvo corriendo y después ya se retiró, pues hizo familia, trabajó, etcétera, etcétera. Y yo ya de pequeñito, pues recuerdo es un coche de equipo que lleno de bicicletas, lleno de ruedas. Los ves pasar cuando arrancan o están llegando a meta, se te ponen la piel de gallina. Ese sueño, la verdad que sí, se transformó en una realidad y esto un poco, este sueño, te lo puedo comparar en lo que es el mundo de la empresa, la misión y la visión, ¿no? Que es un poco lo que te inspira, te guía, en los momentos difíciles te vuelve a recordar el propósito. Pues es un poco el paralelismo y a mí me pasa mucho en el mundo de la empresa que hago muchos paralelismos con mi etapa de corredor, ¿no? Y nada, yo también fui corredor y fui un buen corredor, de estos corredores que llegan últimos, que se caen, que les pasa de todo, pero para mí fue sobre todo una grandísima experiencia de vida, una gran enseñanza, tanto de compañerismo como de superación personal, como de templanza, como de persistencia. Y esto para mí, como persona, ha sido lo que más me ha educado en el deporte. Realmente la experiencia que te aporta en la vivencia. Y bueno, y trabajando no ha sido fácil porque al final, bueno, pues ha habido muchos momentos buenos que he ido escalando, y también ha habido momentos complicados. Yo creo que somos una marca honesta porque somos una marca auténtica, que somos ciclistas y trabajamos en la bicicleta y trabajamos para ciclistas, con lo cual ya todos los valores y el conocimiento va enfocado al ciclista. Somos honestos por la funcionalidad de nuestras bicicletas, por las prestaciones y por el resultado y realmente por conseguir esa experiencia, con lo cual el cliente va a estar contento. Sin hablar más de capas de valor como puede ser, por ejemplo, la personalización, etcétera, etcétera. Y la verdad que sí, ¿no? Donde siempre a la base de todo hay una pasión, ¿no? Que es la gasolina para alcanzar ese sueño, y he podido compaginar tanto los estudios y la bicicleta de una forma siempre, bueno, pues ordenada, y porque también quería estudiar y formarme, pero mi otra pasión era la bicicleta, ¿no? Cuando empezamos con Berria, todo era un sueño, y el sueño más grande era poder existir. El primer año y medio, cuando tú montas una empresa, claro, ahí metes toda la energía, todo el trabajo, todo tu saber, todo tu conocimiento, todos tus recursos, pero al final estás esperando una respuesta del mercado, una respuesta de los clientes. Y durante el primer año, 2 años, pues hemos trabajado duro para realmente
para abrir un hueco en el mercado y de ahí generar unos clientes y generar ya un negocio, ¿no? Y bueno, tengo recuerdos de estar con 18 años, acabar una carrera por etapa en Bélgica un domingo, llegar a mi casa Suiza a las 3, 4 de la mañana y el lunes a las 8 ahí en clase. Muy cansado, que te duermes casi, pero o sea, siempre de mucha disciplina. Yo creo que es un aspecto que me ha acompañado mucho, esa autodisciplina, ese exigirme para poder llegar, esa autocrítica de hoy no he podido estar, pero qué puedo hacer para mejorarme, qué he fallado hoy y cómo lo podría haber resuelto, ¿no? Siempre esas carreras para mí venían los lunes, los martes, eran los días del análisis, ¿no? En un momento clave que se ha decidido la carrera, de arranco aquí, no me espero, no, tenía que haber arrancado, el porqué. Es una parte que también me acompaña. Siempre he sido muy analítico del rendimiento, de cómo llegar a rendir mejor y también de la parte más táctica de las carreras, ¿no? El saber leer la carrera, ¿no? Y bueno, la verdad que creo que soy una persona afortunada que ha podido tener unos sueños, unas metas, las ha alcanzado y bueno, y cuando la verdad que luego vives tus sueños, pues bueno, son momentos increíbles y esa etapa también me ha permitido de estar en medio de esos grandes campeones, grandes personas con un talento enorme y también ha sido una gran fuente de inspiración y de aprendizaje. O sea que en ese aspecto me considero muy afortunado.